Napoleón Bonaparte nació en Ajaccio, Córcega, en el año 1769. Supuso el segundo hijo para el matrimonio Bonaparte, pareja que logró llevar a la edad adulta a 5 varones y 3 mujeres. Con tal cantidad de hijos e hijas, se necesitaba que recibieran una educación adecuada para que pudieran tener un futuro. Napoleón ingresó con 10 años en la Real Academia Naval de Brienne en 1779 hasta 1784, con 15 años. Según algunos autores, Napoleón sentía odio por Francia en sus primeros años de adolescencia, país al que consideraba opresor de su patria. Sin embargo, el camino recorrido desde entonces, o tal vez la educación recibida y los beneficios obtenidos en los años siguientes, lo hicieron identificarse como francés, como cuando ante el duque de Módena en 1796, durante la campaña italiana, Hércules III intentó despertar en Napoleón cierta empatía patriótica, pues mientras negociaba las condiciones del tratado, el duque dijo: «Acordaos de que soy de los nuestros». A lo que un Napoleón de 27 años respondió: «Yo no soy italiano, sino francés». Volviendo unos pocos años atrás, en 1788, Napoleón ya ocupaba el cargo de segundo teniente de artillería y vivía en Auxonne, donde le acompañaba su hermano Luis de 11 años, de quien Napoleón se ocupaba de alimentar y cuidar. Con 17 años, nuestro joven teniente ya tenía algunos pensamientos reformistas que se manifestaban desde 1786, como puede verse en una nota de su cuaderno fechada el 27 de noviembre de ese mismo año. En ella, escribió sus quejas sobre Francia, diciendo lo siguiente: «Somos miembros de una monarquía poderosa, pero actualmente solo experimentamos los vicios de su constitución». Para Napoleón, la monarquía francesa, de la que él mismo era súbdito, estaba podrida y corrupta, lo cual lo llevó a sentir curiosidad por la filosofía y obras literarias como La República de Platón o la historia de Inglaterra desde la invasión de Julio César a la firma de los preliminares de la Paz de Barrow de 1762. Sus sentimientos de necesidad de un cambio se reafirmaron aún más cuando vio como el precio del trigo se duplicó, además de presenciar como su madre dejó de recibir la pensión que le correspondía, algo que le devuelve a la cabeza, durante un tiempo, su ideología de que tal vez Córcega estaría mejor sin la opresión francesa. Sin embargo, durante la Revolución, Napoleón fue más un observador pasivo en cuanto a la lucha en las calles y prestaba más atención a los decretos de la Asamblea Constituyente, o como también se la llamaba, los Estados Generales. De hecho, durante el asalto de la Bastilla del 14 de julio de 1789, Napoleón no estaba ni cerca de París, pero siempre se mantuvo leal a los principios del nuevo orden que se estaban levantando en Francia, como con los recortes en privilegios que se dieron a nobleza y clero en la mencionada asamblea, o la obtención del voto para 4 millones de franceses, bajo ciertas condiciones, como que fueran hombres y poseyeran una extensión mínima de tierra o una renta, por lo que los sirvientes y jornaleros sin tierra quedaban excluidos del derecho a voto. Bonaparte incluso fue secretario de la Sociedad de Amigos de la Constitución con otros 200 patriotas. De hecho, cuando en la noche del 20 al 21 de junio de 1791, la familia real, es decir, Luis XVI, María Antonieta y su hijo, intentan huir de Francia, con la posible implicación de potencias extranjeras contrarias al sentimiento revolucionario, Napoleón, junto a otros oficiales, hacen el juramento de morir antes de que un gobierno foráneo invada el suelo francés. Tras esto, fue destinado nuevamente a Auxonne, mandado por el barón Dutheil, momento en el que se va a ir formando y puliendo su capacidad y genio militar. Habilidad que fue capaz de demostrar en 1793 durante la llamada Guerra Revolucionaria Francesa, en la conocida batalla o sitio de Toulon, pues poco tiempo después, tras la ejecución de Luis XVI el 21 de enero de 1793, en el sur de Francia, comienza una contrarrevolución. Sectores realistas proclamaron que el nuevo monarca debía de ser el hijo del ejecutado Luis XVI y nombraron a Luis XVII como rey legítimo. Los realistas lograron expulsar a los revolucionarios y obtener el auxilio de españoles, británicos, napolitanos, piamonteses y sardos. La Convención Nacional Francesa podía ser destruida por sus enemigos desde aquí y acabar con la aventura revolucionaria para restaurar la monarquía. Permitir que el levantamiento de Toulon prosperase era arriesgarse a dos cosas. Primero, que en el resto del país se produjeran movimientos similares. Y segundo, perder la posibilidad de controlar el Mediterráneo al perder el puerto de la ciudad. En el bando aliado se encontraban Federico Gravina
y Sir Samuel Hood. El ejército republicano francés estaba bajo el mando de Cartú, con 17.000 hombres, mientras que la artillería estaba en manos de Napoleón, quien solo disponía de 2 cañones de 24 libras y 2 de 6 libras. Sin embargo, esto no le impidió ingeniársela para sacar provecho, puesto que colocó 2 baterías en la colina que apuntaban al puerto interior de Toulon. Con ellas, desde el 20 de septiembre bombardeaba los barcos que los aliados anclaron en el puerto interior. El acoso de Napoleón lo obligaba a moverse para Toulon y acabar atrapado cerca de la ciudad. Lo siguiente que quiere conseguir Napoleón es colocar otra batería en la cima de las cumbres occidentales, llamada Pequeña Gibraltar, con lo que tendría a tiro a la flota anclada tanto en el puerto exterior como el interior. Cartú vio bien el plan. Lo único que debían de hacer era eliminar a las tropas de los aliados ya situados en dichas colinas. Sin embargo, pecó de confiado y no envió suficiente hombre al asalto de la Pequeña Gibraltar, por lo que los aliados se dieron cuenta de los planes franceses y reforzaron la zona. Entonces, Napoleón hizo gestiones para conseguir refuerzos y armamento, utilizando la extorsión, exigencia del ejército y envío de cartas a ciudades cercanas, con lo que acabó consiguiendo 64 oficiales, 1.500 hombres y 100 cañones, obuses y morteros para finales de octubre. El 15 de noviembre se intentó otro asalto al fuerte Mulgrave que custodiaba la Pequeña Gibraltar. Primero, logran expulsar a los españoles que lo defienden, pero fracasa cuando el general Doppet entra en pánico al ver morir a su asistente y se bate en retirada. Por ello, en ese mismo mes, Doppet fue sustituido por Dugommier, un general que hacía mejor combinación con Napoleón, quien ahora disponía de 11 baterías, 8 apuntaban al fuerte Mulgrave y 3 al fuerte Malbousquet, en la parte norte. El asalto final se produjo el 30 de noviembre. Los franceses estaban preparando el asalto, pero los aliados decidieron hacer una incursión sorpresa desde el fuerte Malbousquet, liderados por Charles O'Hara y tropas británicas y napolitanas. En un primer momento, los aliados arrasaron a los franceses y desmantelaron su batería más cercana. Entonces, Dugommier realiza un contraataque que él mismo lidera. Se situaron en una trinchera que habían mantenido oculta de los ojos de los aliados entre ramas de olivo. Se acercaron hasta que tuvieron a tiro la batería que los aliados acababan de desmantelar y comenzaron a disparar. Los aliados no sabían desde dónde les disparaban y entraron en pánico. Entonces, Bonaparte realizó la carga para capturar de nuevo la batería, algo que consigue y provoca que los aliados deban de volver al refugio del fuerte Malbousquet. O'Hara fue herido y capturado, por lo que se rinde ante Napoleón. Conseguida esta victoria, el ataque al fuerte Mulgrave era inminente, algo que se prepara para la 1 de la mañana del 17 de diciembre. Los franceses provocaron un intenso bombardeo. Tras el mismo, avanzan entre frías ráfagas de viento y lluvias torrenciales, además del fuego enemigo, que les provocaron muchas bajas. En este primer avance, los franceses llegan a pasar la primera línea de defensa, pero se les detiene en la segunda. El segundo ataque francés comenzó a las 3 de la mañana, ahora liderado por Bonaparte, momento en el que matan a su caballo y recibe un bayonetazo inglés en el muslo. Pero esto no impide que se capture el fuerte Mulgrave y poco después el fuerte Aiguillet y Balaguer. Ahora, para el 18 de diciembre, el ejército francés dominaba toda la zona que rodeaba la ciudad de Toulon, además de las posiciones de los barcos aliados anclados en el puerto interior y exterior. Bonaparte, con su plan, había provocado el jaque mate a los aliados, que ahora debían debatirse en retirada o morir en el bombardeo. Esta estrategia y victoria acabó sirviendo a Napoleón su ascenso a general. Los realistas de Toulon, en un último intento de dañar a las tropas republicanas, destruyen los barcos de guerra anclados en el puerto para que la victoria no fuese tan provechosa para los republicanos y no pudiesen usar esa flota en el Mediterráneo. Instantes después, las tropas civiles realistas se retiran desordenadamente haciéndose a la mar. Entonces, el superior de Napoleón, Paul Barras, ordenó disparar por la espalda a los rezagados, además de llevar una dura represión tras capturar la ciudad. Los republicanos franceses lograron con esto que no hubiera más rebeliones realistas, tras producirse batallas como la de Brecourt y el sitio de Lyon, por lo que la Convención Nacional fue salvada a pesar de todos los intentos de destruirla. Tras estos acontecimientos, el siguiente momento de interés que nos ocupa en la vida de Napoleón es la campaña de Italia de 1796 a 1797. No sin antes mencionar que en este año de 1796 también es destacable el romance y casamiento de Napoleón con Josefina, romance
con una gran cantidad de altibajos, sospechas y juego de poder, que podríamos contar en un vídeo dedicado al mismo. La situación estratégica en la que nos encontramos para el año 1796 es la siguiente.